Vamos a encontrar el valor de las corrientes de este circuito y además vamos a encontrar el valor del voltaje en este nodo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tenemos aquí. ¿Qué nos han dado? Nos dieron una fuente de voltaje de 12 voltios, nos dieron una fuente de corriente de 0.5 amperios y nos han puesto aquí que esta corriente, la que pasa aquí por esta resistencia es I1, la que pasa por la resistencia de 150 kilo ohmios es I3 y la resistencia la corriente que pasa por la resistencia de 150 ohmios es I2. Entonces, algo que debemos nosotros recordar para realizar este ejercicio es que en un nodo las corrientes que entran deben ser iguales a las que salen, es decir, que la sumatoria de las corrientes en un nodo es igual a 0. Por lo tanto, vemos aquí en nuestro primer análisis es que vemos que aquí tenemos una corriente de 0.5 amperios que va a entrar a este nodo. Como hay una corriente de 0.5 amperios que entra al nodo, las otras dos corrientes, tanto I2 como I1, deben al sumar dar esos mismos 0.5 amperios para que sean 0. Vamos a hacer las ecuaciones para entender un poco mejor. Recordemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, tenemos nuestro nodo. ¿Por qué tomamos este nodo? Porque aquí se unen tres elementos. Además, tenemos que aterrizar nuestro circuito, es decir, ponerlo a tierra para que este punto, toda esta parte sean 0 voltios. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es analizar esta corriente I1. ¿Qué sería I1? Pues el voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? ¿Cuál voltaje? El voltaje que hay desde el nodo A aquí hasta la fuente. Se puede decir que a este punto, pero pues es lo mismo. ¿Cómo sería eso? Pensemos por un segundo si tuviéramos un multímetro y tomáramos la parte positiva o el pin positivo, el rojo y el negro, y lo pusiéramos acá, ¿cierto? Para ver qué voltaje hay. Pues sería el voltaje de VA menos el voltaje que hay aquí en la fuente. Aquí sabemos que hay 12 voltios, por lo tanto aquí tenemos esos mismos 12 voltios porque es el cablecito. Entonces sería VA, el voltaje VA del nodo menos 12 voltios que hay aquí. Eso sería el voltaje. Ese es el voltaje que hay aquí sobre la resistencia. Sobre la resistencia. ¿Cuánto mide la resistencia? 300 ohmios. Entonces vamos a poner 300. Esta corriente más esta, ¿cuál? Más la I2. ¿Pero qué es I2? Pues lo mismo, pensemos en el multímetro. Ponemos aquí nuestro positivo y aquí nuestro negativo. Sería el voltaje de VA menos 0. Por lo tanto, solo ponemos VA, ¿cierto? Porque VA menos 0, pues sería VA. Sobre la resistencia de la que estamos hablando en este caso, que serían 150 ohmios. 150, dejémoslo solo 150. Y la suma de estas dos deben ser iguales a la otra que ya conocemos, que es esta de 0.5. Porque recordemos que si aquí está entrando o saliendo, digamos que aquí está saliendo I1 más esta que sería I2, pues debe ser igual a la que está entrando, que sería 0.5. Entonces, esto debe ser igual a 0,5. Entonces, ya con esto vamos a empezar a resolver esta ecuación. Que aquí tenemos dos fraccionarios, por lo tanto vamos a romper estos fraccionarios porque necesitamos despejar VA. Entonces sería de la siguiente forma. Este 150 pasa a multiplicar aquí, sería 150 factor del voltaje A menos 12 más este 300 iría a multiplicar aquí, que sería 300 VA. Esto es como lo que llamaban la carita feliz. ¿Recuerdan carita feliz para la suma de dos fraccionarios sobre la multiplicación de los denominadores? Entonces sería 300 por 150. Y eso es igual a 0,5. Entonces ahora rompemos este paréntesis. Esto recordemos álgebra. Multiplicamos esta constante por todo lo que está dentro del paréntesis. Sería 150 VA menos
12 por 150, que sería 1800. Este menos, porque aquí es más por menos, pues da menos, ¿no? Más 300, vea, sobre la multiplicación de 300 por 150, que es 45.000. Y esto es igual a 0,5. Ahora, fijémonos que aquí tenemos BA y BA, por lo tanto podemos sumarlos. Entonces sería 150 más 300. Vamos a continuar aquí, serían 450 BA menos 1800 sobre 45.000. Esto es igual a 0,5. Ahora, este 45.000 que está de denominador, podemos pasarlo al otro lado a multiplicar, ¿cierto? Entonces lo voy a poner aquí de una vez, aquí por 45.000. Hacemos esta operación y obtenemos, entonces tenemos 450 BA menos 1800 igual a 22.500. Este menos 1800 que está al lado izquierdo del igual lo puedo pasar a sumar, entonces lo quito de aquí de una vez y lo paso aquí como más 1800. Ahora, este 450 que está multiplicado por BA lo puedo pasar a dividir, entonces me quedaría BA es igual a 22.500 más 1800 sobre 450. Entonces realizamos esta operación con la calculadora y nos da que BA es igual a 54 voltios. Entonces tenemos que el voltaje aquí en el nodo A es de 54 voltios, es decir que aquí tenemos 54 voltios. Entonces ya encontramos el valor del voltaje, pero también nos están pidiendo el valor de las corrientes. ¿Cuánto vale I1, I3? Pues ya la tenemos, es esta misma que pasa por acá, ¿cierto? I3, pero no tenemos la de I2. Entonces necesitamos encontrar I1 e I2 y ver pues los sentidos de las corrientes, si van saliendo o si se suman o qué pasa ahí. Entonces eso lo podemos hacer desde esta parte. Pero antes, por favor, suscríbete al canal, dale me gusta al video y aparte en la descripción he dejado un enlace a un canal de WhatsApp donde puedes entrar a hacer preguntas y ver estos videos por anticipado. Entonces no olvides suscribirte. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recordemos que esta parte es esta que está aquí, es decir, es I1. Esto es I1 y vamos a encontrarlo. Entonces, pues para no volver a escribir, tenemos esto acá. Entonces tenemos que I1 es BA, pero ya sabemos que BA son 54. Entonces son 54 menos 12 sobre 300. Recordemos, ojo, recuerda esto. Esta es la corriente, ¿por qué? Porque es el voltaje que hay de aquí a aquí sobre la resistencia. Entonces son 54 menos 12 sobre la resistencia. Y para encontrar el valor de I2, ya lo vamos a hacer. Para encontrar el valor de I2, pues es este voltaje hasta 0, que sería BA. Entonces I2, BA, pero BA es 54 sobre la resistencia, 150 ohmios, 150. Entonces vamos a hacer esto con la calculadora. Aquí tenemos 0,14 amperios y aquí 0,32 amperios. Como ambos están positivos, indica que las corrientes efectivamente están como las habíamos planteado, es decir, que I1 va para allá, en este sentido es I1, o aquí si lo quieren dibujar así, I1, e I2 va para abajo, va del positivo al negativo, así. Entonces esto sería I2. Entonces esta corriente entra y estas dos salen así. Comprobación del ejercicio, vemos aquí el circuito
Y vemos que aquí la corriente mide 140 miliamperios, que es lo mismo que 0,14 amperios, al igual que la corriente que pasa por esta resistencia. Aquí nos marca 360 miliamperios, que es lo mismo que 0,36 amperios. Y el voltaje del nodo, aquí el voltaje lo tenemos acá, que nos da 54 voltios. Ahí ya, 54 voltios. Entonces con eso comprobamos que nuestro circuito, nuestros cálculos quedaron bien hechos. Chao. Entonces ya con eso completamos, nos vemos en el siguiente video. Chao.